De regreso a esta edición de Noticentro América, ahora analizamos la determinación de la Corte Suprema de Estados Unidos de limitar el poder de los jueces federales para detener órdenes emitidas por el presidente Donald Trump. Nos acompaña vía Zoom el licenciado José Enrico Valenzuela. Saludos. Saludos, buenas noches a todo el público que nos ve y nos sintoniza a través de Noticentro América. Bien, y para poner un poco en contexto, básicamente la Corte Suprema lo que establece es que, por ejemplo, un juez del Distrito de Nueva York, si va a tomar una determinación que bloquea una orden presidencial, que se limite a Nueva York y no que aplique a todo Estados Unidos. Más o menos por ahí es el asunto. Correcto, una decisión que se emitió hoy con un voto de 6-3 por la mayoría conservadora y 3 liberales, donde básicamente ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos había dado indicios de que iba por esta ruta porque entiende de que un nationwide injunction, es decir, un interdicto que de alguna forma o manera paralice todo lo que corresponde a Estados Unidos de América sin la particularidad de ver el caso en sus méritos, en su fondo, en el Distrito Federal aplicable, pues podría ser una intromisión indebida por parte de la rama judicial a el Poder Ejecutivo. Ciertamente esto ha traído múltiples controversias porque estamos hablando de una decisión que nada más y nada menos tiene que ver con el derecho de nacimiento de personas que nacen en territorio estadounidense o continental o sus territorios, pero que son hijos de inmigrantes ilegales. Esta determinación ya había sido validada en múltiples ocasiones previo a esta situación y su origen básicamente se da después de la Guerra Civil estadounidense, donde los African Americans o las personas que eran esclavos en aquel entonces no tenían un estatus migratorio definido aún habiendo nacido en Estados Unidos. Y en ese entonces, después que la Unión vence a la Confederación, es decir, el norte prevalece ante el sur, se llega a esta conclusión de darle la ciudadanía por nacimiento a las personas negras que cooperaron también con la Unión en la guerra civil en aquel entonces. Bien. Así que después de eso, obviamente han habido múltiples casos que han reconocido este derecho y ahora por orden ejecutiva pues se están tratando de alguna forma eliminar ese derecho, pero esta decisión lo que hace es que obliga a los inmigrantes que estén en estas situaciones, que son los hijos de los inmigrantes, a que lleven el caso particular. Exactamente, porque lo que origina todo esto es precisamente la impugnación a esa determinación, y esa impugnación llega al Tribunal Supremo y el Supremo decide lo que decide, pero no decide sobre la directriz específica de prohibir o limitar precisamente la ciudadanía por derecho de nacimiento. Entonces, ¿qué queda pendiente en este sentido? Porque hay quienes plantean que la decisión del Supremo de alguna manera inclina la balanza de poder a favor del Ejecutivo, del presidente, y en detrimento de la judicatura. No necesariamente. El análisis que ellos hacen, pues en mi opinión, en lo que es un derecho constitucional, el Tribunal Supremo de Estados Unidos siempre ha sido bien escéptico o reacio a querer legislar a través de decisiones que tienen que ver con este tipo de situaciones difíciles. Así que ellos lo que optan por hacer básicamente es decir, el Poder Judicial no va a intervenir hasta tanto los casos se vean en sus méritos por las personas que presenten la demanda. Claro, esto trae la disyuntiva de que las personas que no presenten o no tengan representación legal, pues ciertamente no van a poder recibir ese derecho de poder ser escuchado y de garantizarle un debido proceso de ley. Y yo creo que ese es el problema principal que tiene esta decisión, porque así mismo lo hizo saber los 3 jueces disidentes, en que ciertamente había que tirar de alguna forma la raya de ver hasta dónde llega esta orden ejecutiva, porque ha sido un derecho que ya ha sido reconocido previamente, como expliqué al principio, después de la guerra civil Licenciado, estadounidense. eh, ¿cuál explicación tiene, cuál es su lectura en el sentido de que la Corte Suprema evaluó una demanda contra una orden presidencial, pero no emitió juicio alguno sobre el contenido de la orden presidencial, sobre lo que se impugnaba como tal? Porque precisamente están delegando esa función a los tribunales federales de distrito.
para que sean los tribunales federales de distrito, a través de la evidencia que se presente por parte de los demandantes, y de alguna forma o manera se emita una decisión por esos tribunales federales basada en la prueba y de alguna forma narrow o circunscrita particularmente a los hechos de cada individuo. Y básicamente es un poco complejo entenderlo, pero por dar un ejemplo sencillo, si una persona tiene a sus padres que viven en otro estado y ese menor o ese niño que nació en Estados Unidos vive en un estado distinto, pues esto va a crear una disyuntiva y una diferencia en la decisión al final del día que pueda tener ese tribunal si se le va a otorgar o no la ciudadanía estadounidense. Eso es por dar un ejemplo. Así que hay que, de alguna forma o manera, darle el debido proceso de ley a estos inmigrantes dentro del Tribunal Federal para el distrito que aplique, y las decisiones van a ser totalmente, diría yo, bien poco uniformes, por decirlo de alguna manera. Sí, como usted dice, no se expresa sobre la orden presidencial, sino que da la potestad o el espacio a los tribunales locales, pero prospectivamente puede que, porque por ejemplo en New Jersey el fiscal general dice que van a continuar con el litigio y que van a tratar de obstaculizar, etcétera. Eventualmente puede que llegue entonces al Supremo mismo, ¿no? Correcto, eso es lo que se vislumbra, es que en el próximo término que tenga el Tribunal Supremo pendiente casos ante sí, pues van a tener que llegar estas decisiones que van a pasar pruebas dentro de lo que es el Distrito Federal, de ahí irán a los circuitos aplicables y eventualmente al Tribunal Supremo. Así que esta decisión no es final, es simplemente decir de que no se puede aplicar un interdicto a nivel nacional en Estados Unidos continental y sus territorios, pero la decisión en sus méritos todavía no está dada, así que todavía las personas que tengan este derecho, que lo puedan exigir, pueden así hacerlo, y todavía la pelea, como dicen, no está acabada. Sí, es básicamente un round, un asalto, si fuese boxeo. Correcto. En ese sentido. Licenciado, muchas gracias por su disponibilidad y por ofrecernos su punto de vista. Que pase buen fin de semana. Gracias, igualmente a ustedes.